Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos con el capítulo 4 del estudio La Salvación. En el capítulo anterior dije que hoy iba a dar un corto resumen acerca del infierno conforme al punto de vista bíblico. El infierno que enseña la Biblia, no el infierno distorsionado que enseñamos en las iglesias. De hecho, creo que en todas las iglesias se enseña ese infierno. Antes de que usted me pegue el primer tiro o el primer batazo y me llame hereje o falso maestro o el nombre que usted quiera ponerme, ¿verdad? El que usted quiera, es necesario que antes de criticar lo que traigo, le voy a pedir que ore para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, le dé sabiduría y le dé discernimiento espiritual para que entienda lo que la Biblia enseña acerca del infierno. Me perdonan, ¿verdad?, los maestros bíblicos, los teólogos, los eruditos, los doctores de la ley, por lo que voy a enseñar. Dicho sea de paso, no lo que yo voy a enseñar, sino más bien lo que la Biblia enseña acerca del infierno. Perdón. Recuerde que esto es un estudio resumido, no detallado. El detalle de este estudio usted lo encuentra en el estudio completo de la historia de la salvación que prontamente sale al aire. Pendiente. En mis estudios anteriores les he dicho lo que es la nación de Israel. Las 10 tribus del norte es tipo, sombra o figura de lo que es el mundo pecador actual. También las tribus del sur, es decir, Judá, es tipo, sombra o figura de la iglesia de hoy. No me mire mal, ya que es lo que la Biblia registra implícitamente, mis queridos hermanos. No voy a hablar de las separaciones de las tribus, ni voy a hablar de los reyes del norte, ni de los reyes del sur. Amén. Todo esto usted lo puede encontrar en el estudio completo y detallado de la historia de la salvación, como ya se lo dije anteriormente. Si la iglesia logra visualizar e incorporar esta enseñanza, estoy seguro de que la iglesia saltaría a un nivel de conocimiento bíblico mucho más profundo acerca de la salvación y de cualquier otro tema. La palabra infierno es usada solamente por Jesús en los evangelios sinópticos y aparece 13 veces en la Biblia, 11 en los evangelios, una vez en Santiago y una vez en Segunda de Pedro. Y todas estas veces hace referencia a un castigo como consecuencia, ¿verdad?, de lo que es la desobediencia a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el infierno es representado por los castigos tanto a las 10 tribus del norte como a las tribus del sur. El castigo final de las 10 tribus del norte fue la invasión asiria que las llevó a ser dispersas por todo el mundo. Y el último castigo a las tribus del sur fue de igual manera la invasión babilónica, la cual la llevó fuera de su tierra en esclavitud por manos de los caldeos. Bueno, no la última, la antepenúltima. Ahora bien, hoy todavía las 10 tribus están dispersas en el mundo. Es por esta razón por la cual Pablo expone su punto de vista en el capítulo 11 de Romanos en cuanto a la nación de Israel. Léalo con calma, analícelo. Ahora bien, Dios les puso tiempo a las tribus del sur para que estuvieran en cautiverio, castigadas. Contrario a las 10 tribus, las cuales Dios simplemente las echó fuera de su presencia por la desobediencia, la erradicó. Este tiempo fijado como castigo fueron 70 años y luego regresaron como un solo pueblo
para edificar el templo y la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde Dios había puesto su nombre para siempre. Lea Nehemías, Esdras. Es decir, que Dios, después que esparció las 10 tribus por el mundo, entonces empieza a trabajar con las tribus del sur, es decir, con la tribu de Judá en el exilio. Recuerden Daniel. Léase también Jeremías, Daniel, Ezequiel y los profetas menores. Todos estos, en su gran mayoría, hablan o profetizan acerca de las tribus del sur. Cuando Cristo hace su aparición en el mundo, mis queridos hermanos, solamente existían 2 grupos de personas, en el mundo. Los judíos, o el pueblo de Dios, y el mundo pecador, es decir, los gentiles, en el cual estaba, pues, la nación de Israel. Al momento de la condenación de Jesucristo, el pueblo le dice a Pilato que ellos no tienen a otro rey que a César. Por tanto, en ese mismo instante, la nación de Judá y Jerusalén rechazan al Mesías prometido y lo cambian por César. Y de esta manera solamente el remanente que creyó en Jesucristo fue hecho hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Es decir, que el último castigo a la ciudad de Jerusalén por haber rechazado al Mesías fue en el año 70 con la destrucción y quema del templo para siempre. Ya Israel desaparece en totalidad. En el año 70 ya lo único que quedaba de Israel fue quemado por el Imperio Romano. Todos estos castigos en el Antiguo Testamento por la desobediencia a los mandamientos de Dios es lo que Jesús llama con el término infierno. Todos ellos fueron echados fuera de la presencia de su Dios y Creador para siempre. Ahora bien, el hecho de que todos hayan sido castigados no implica que Dios los haya aniquilado para siempre. ¿Por qué? Porque aunque son desobedientes y pecadores, ya Dios los redimió y los justificó en el Génesis, ¿recuerdan? Y Cristo con su obra de redención confirma lo que aconteció en el Génesis. Ahora podemos entender lo que Pablo dice en Romanos 11:26, cuando dice que todo Israel será salvo, es decir, que todo Israel va a ser justificado para vida, primeramente. Y luego al final, entonces todo Israel será salvo, es decir, todas las naciones del mundo serán justificadas para vida y luego al final todas serán salvas. Pero este tema es muy complejo y no lo voy a explicar aquí. De hecho, no lo tengo incluido en el estudio completo porque este es un misterio complejo para entender. Yo lo entiendo, pero si lo comparto, nadie lo creerá. No quiero decir que es algo mío, es algo que está explícito en 2 de Corintios cuando Pablo habla acerca de la resurrección. Les di el texto, ahora es su trabajo escudriñarlo. La clave de todo es incorporar la enseñanza bíblica de que el Israel del Antiguo Testamento es tipo, sombra o figura de las naciones de hoy. Si usted logra entender esto, usted ha logrado entender las escrituras bíblicas. Iglesia, volvamos a la verdad absoluta, pura y santa de la palabra de Dios. Dejemos ya el entretenimiento, la televisión, los deportes, los juegos, las celebraciones, las redes sociales. No es tiempo para esto. Ahora es el tiempo para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis 17 que el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? La iglesia que persevere hasta el fin.
es la que podrá estar en pie en su venida. La iglesia que no dobla sus rodillas ante la bestia, ni se deja marcar. Pero para esto, mis queridos hermanos, necesitamos estar preparados. Iglesia, Cristo viene y viene ya. Despertemos a la verdad de la Biblia. Necesitamos un despertar bíblico. En el próximo capítulo continuamos con este tema del infierno bíblico. No se ha terminado acá, continuamos. Si este estudio ha sido de bendición a su vida, te invito a compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos, sean edificados. ¿Tienes preguntas sobre este tema? Usa el enlace de WhatsApp y con gusto te contestaré tus preguntas, siempre y cuando, ¿verdad?, las pueda contestar. Solamente preguntas por WhatsApp van a ser contestadas, no por Messenger. Dios les bendiga.